bendecidos con toda bendición espiritual. Bienvenidos a su canal, el canal del siervo inútil. El tema de hoy, la sangre, el lenguaje de Dios. Les invito a leer el texto bíblico. Números capítulo 23, verso 18. Entonces él tomó su parábola y dijo: Balac, levántate y oye. Escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. He aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. El Señor su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo. No he visto iniquidad en Jacob. Así veía Dios al pueblo de Israel. Lo veía como un pueblo santo. Lo veía como un pueblo recto. Lo veía como un pueblo bendito y no maldito. El rey Balac había llevado al profeta Balaán para que maldijera a Israel. Pero Dios cambió la maldición por bendición. Dios le dijo a Balaán que no podía maldecir lo que Dios ya había bendecido. Israel era un pueblo bendito por Dios. Y por eso Dios no permitió maldición sobre ellos. Y la maldición que Balaán tenía para ellos, Dios tomó control de la boca del profeta y la convirtió en bendición. Pero me llama la atención de cómo Dios veía a Israel. Dios dijo a través de esta profecía del profeta Balaán que no había maldad en Israel, que no había iniquidad en ellos, que Él los veía benditos, que Él los veía santos, aunque en realidad el comportamiento de ellos no era recto delante de Dios. Los israelitas se caracterizaron por ser rebeldes al Dios que los sacó de la tierra de Egipto. Aunque vieron sus maravillas, aunque vieron sus milagros, aunque vieron sus proezas, aunque vieron cosas que ningún otro pueblo ha visto, ellos nunca confiaron en Dios. A excepción de pocos de ellos, la gran mayoría renegó en el desierto por comida, por carne, por una cantidad de cosas. Y Dios se enojaba contra ellos y dejó que caminaran errantes por 40 años hasta que esa generación que dudó que iban a entrar a la tierra prometida murió, y solo pudieron entrar sus hijos, los que no renegaron contra Dios. Dios veía a Israel íntegro, como un pueblo íntegro, pero en realidad ellos no eran íntegros. Su comportamiento no era íntegro delante de Dios. Entonces la pregunta es, ¿por qué Dios veía a Israel como un pueblo santo, bendecido, si su comportamiento no lo avalaba? Si su comportamiento era contrario a la voluntad de Dios, ¿por qué Dios veía a Israel con buenos ojos, aunque realmente ellos
se comportaban mal contra Dios? La respuesta es que Dios ve a través de la sangre. Es precisamente el tema que estamos tocando hoy. Dios nos conoce a través de la sangre. La sangre es un testimonio poderoso delante de Dios. La sangre que los israelitas sacrificaban en el tabernáculo, la sangre de los toros, de los machos cabríos, de los corderos, de todos aquellos animales que los israelitas llevaban al tabernáculo de reunión para que el sacerdote lo sacrificara y ofreciera esa sangre de animales inocentes. Esa sangre, entonces, cuando Dios la aceptaba por medio de esos sacrificios, cubría el pecado del pueblo de Israel. Dios veía a Israel santo, bendecido, no por su comportamiento, sino por la sangre de todos aquellos animales inocentes que ellos sacrificaban para poder entonces alcanzar la gracia de Dios, alcanzar el favor inmerecido de Dios. Era la sangre de los animales la que permitía que Dios viera a un pueblo rebelde, lo viera bendito, lo viera como un pueblo al cual él pudiera aceptar. Cuando Cristo el Señor vino a la tierra, cuando Dios tomó la decisión de manifestarse al mundo en carne, entonces el último profeta de la ley, es decir, Juan el Bautista, dio testimonio de él diciendo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El problema entre Dios y el hombre era el pecado que había ingresado al mundo también por un hombre, por la desobediencia de Adán. Ese pecado que, según Romanos 8:3, fue condenado en la carne del hombre. Ese sentimiento de rebeldía al mandamiento de Dios, que la Biblia llama pecado, eso impedía que Dios entonces tuviera plena comunión con la raza humana. Pero Juan el Bautista le dice a los israelitas: este hombre que viene ahí es el Cordero de Dios. No es el Cordero de ustedes. No es el Cordero que ustedes están acostumbrados a llevarle al sacerdote para que él sacrifique y Dios los pueda aceptar a través de esa sangre. No es ese Cordero. Porque la sangre de esos animales solo cubrían el pecado del pueblo de Israel delante de los ojos de Dios. La sangre de Jesucristo, del Cordero de Dios, del sacrificio de Dios, no el sacrificio del hombre, no el sacrificio del israelita. Cristo el Señor fue el sacrificio de Dios, el Cordero de Dios. Y la sangre de los toros y los machos cabríos servían solo para cubrir el pecado. Pero la sangre de este Cordero de Dios quitaría el pecado del mundo. Eso lo dijo Juan el Bautista, el último profeta de la ley. Él le dijo a todos aquellos que habían acudido a él al río Jordán para bautizarse en aguas, en un bautismo de arrepentimiento. Cuando Cristo apareció, le dijo a todos ellos: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa era la misión de Cristo,
quitar el pecado del mundo. Porque Adán lo había traído al mundo. Adán, en un solo día, con una sola desobediencia, condenó a toda la raza humana. Porque en Adán, todos los seres humanos fueron constituidos por Dios como desobedientes y pecadores. Así hicieran lo bueno, así se comportaran bien. La desobediencia y el pecado de Adán condenó al hombre como pecador delante de los ojos de Dios. Cuando vino la ley por medio de Moisés, Dios le permitió a Israel el sacrificio de los animales para que a través de esa sangre el pecado de ellos fuera cubierto. Pero aún el pecado estaba ahí. Pero venía otro cordero, el maravilloso Cordero de Dios, con una sangre impecable. No sangre de toros ni de machos cabríos, no. La sangre de Dios manifestado en carne. El sacrificio de Dios en beneficio de la humanidad. El amor de Dios expresado en un ser humano llamado Jesucristo. Él mismo lo dijo en los días de su carne. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por la de sus amigos. Nosotros nunca nos hemos comportado como amigos de Dios. Hemos sido desobedientes y rebeldes por estar vestidos de un cuerpo que solo nos inspira maldad. Pero Él, a pesar de todo eso, es tanto el amor que hay en Dios que aún así nos llama amigos. Y aunque esos amigos lo traicionaron y le dieron la espalda y lo llevaron a un madero de una cruz, estando clavado en la cruz, siendo insultado, escupido, menospreciado, nunca abrió su boca porque él sabía cuál era su misión. Tenía que poner su vida para rescatar a sus amigos. Y cuando abrió su boca, solamente dijo: perdónalos, porque son unos ignorantes. Lo que están haciendo, lo hacen porque son unos ignorantes. Piensan que están haciendo bien, que le están sirviendo a Dios y no saben que a través de este sacrificio estoy rescatando la vida de ellos mismos. Ese es el gran amor de Dios expresado en Jesucristo. Jesucristo es la expresión del amor de Dios y nadie tiene mayor amor que este. Él nos soporta. Nosotros que decimos tener amor, cuando vemos los defectos de las personas, cuando alguien habla mal de nosotros, cuando alguien nos trata mal, cuando alguien nos hace lo malo, entonces ese disque amor que hay en nosotros se espuma, se evapora y comienzan a nacer unos sentimientos negativos. Comienzan a nacer el rencor, el odio, el deseo de venganza, porque nosotros somos malos. Los seres humanos somos malos. El Señor Jesucristo lo dijo: si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Esa es la condición de nosotros los seres humanos por estar vestidos de esto. Somos malos. A veces hacemos cosas buenas. Y el amor que hay en nosotros es un amor que no dura mucho. Pero el amor de Dios, expresado en Jesucristo, es un amor que dura para toda la eternidad. Es un amor que nada lo puede quebrantar. Por eso Pablo dice: ¿quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Ni lo alto ni lo profundo,
ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades. No hay nada que exista en el universo que pueda hacer que Dios deje de amarnos como Él nos ha amado. No hay nada en el universo que cambie esa condición, que haga que Dios nos deje de amar. No hay nada en el universo. El amor de Dios para con nosotros es un amor incondicional. Y por eso lo compara con el amor que tenemos para con nuestros hijos. Puede ser el hijo calavera, puede ser el hijo más malo, puede ser el hijo que se fue a la cárcel, que se fue a las drogas, que va al prostíbulo. Puede ser el hijo más malo, pero si una madre, si un padre ama a ese hijo, lo seguirá amando siempre. Porque así es el amor del padre hacia el hijo. Un hombre tenía 2 hijos. El uno se manejaba muy bien. Hacía todo lo que el papá decía que hiciera. Pero el otro tomó una decisión equivocada. El otro le dijo al papá: papá, yo ya estoy cansado de vivir con usted acá. Yo quiero tener otras experiencias. Quiero salir al mundo, quiero conocer la gente, las calles. Quiero cambiar de vida. Dame la parte de la herencia que me corresponde. Y el papá se la entregó. Y ese joven cogió su herencia y se fue a vivir como quería vivir. Estaba cansado de vivir ahí bajo las faldas del papá. Estaba cansado de que le dijeran: tienes que hacer esto, no debes hacer aquello. Y un día su corazón rebelde lo gobernó e hizo que tomara esa decisión, y su padre se la respetó. Hay creyentes que no entienden por qué los hijos, cuando son adolescentes, se les van de las casas. ¿Por qué esos hijos ya no quieren saber nada de la Biblia ni de los cultos? ¿Sabe por qué? Porque ya están cansados de que usted los obligue a ir al culto. Porque ya están cansados de que usted los obligue a leer la Biblia. Porque ya están cansados de que usted los obligue a orar, los obligue a oír ayunos, a vigilias. Están cansados de toda esa vida religiosa que usted los ha obligado a llevar. Y por eso cuando son adolescentes se rebelan. Ya no quieren vivir más con usted. Ya no quieren saber nada de Biblias, de religión, de nada. Y se van al mundo a experimentar. ¿Sabe quién los tiró allá? Usted mismo. Por prohibirles. Por no dejarles tomar decisiones, por tratar de imponerles la religión a la que usted pertenece. Usted es el culpable de eso. Porque el padre de la parábola de que le estoy hablando, él no se puso a alegar con el hijo. Él no se puso a regañarle, a decirle: ¿para dónde vas? Aquí no volvás. Simplemente le dio su herencia. Váyase, mi hijo. Tal vez con su corazón partido, pero le dio su herencia. Y cuando la malgastó, solo pudo conseguir trabajo cuidando cerdos. Un judío cuidando cerdos. Y dice el texto bíblico que era tanta el hambre que este hombre, que este joven comenzó a sentir que deseaba comerse la comida que le daban a los cerdos. Y tomó otra decisión, solito. Solito tomó la decisión de ir y gastarse la herencia.
Y cuando la vida le enseñó, solito tomó la decisión. Hermano querido, a los hijos hay que dejarlos tomar decisiones. Hay que dejarlos que ellos escojan. Hay que dejarlos que ellos decidan. Hay que dejarlos que ellos tomen decisiones, porque ellos son tus hijos, pero no te pertenecen, no son tus esclavos. Son tus hijos, pero son personas que tienen que tomar decisiones. Y cuando tú dejas que tus hijos tomen decisiones, entonces allí entra a obrar la educación que les has dado, el ejemplo que les has dado. Allí ellos toman sus decisiones con base a lo que han visto en tu propia vida, hermano y hermana querida. Este joven tomó 2 decisiones. Me voy. Y el papá dijo, váyase, con dolor en el corazón. Y tanto le dolía a ese papá, ese hijo, que todos los días por la tarde se sentaba allá en un monte a mirar el camino a ver si su hijo aparecía. Lo hacía todos los días. Hasta que un día sus ojos vieron a este joven venir por ese camino por donde se había ido solito estaba regresando. Pero ya regresó con una experiencia que había formado su vida, con una experiencia que le había enseñado a valorar las cosas que habían en la casa de su padre. Cuando él, con deseos de comerse la comida de los cerdos, dijo, pero ¿yo qué estoy haciendo aquí? Si en la casa de mi papá hay comida en abundancia. Allá hasta los siervos comen mejor que yo. Voy a hablar con mi papá. Le voy a decir que me perdone, que me deje vivir en la casa otra vez, como cualquiera de sus jornaleros, que yo le trabajo, solamente contarle que me den la comida que le dan a ellos. Y este joven iba con ese pensamiento, ser un jornalero del papá. Él pensaba que el papá apenas lo viera, lo iba a coger a cantaleta, como haríamos cualquiera de nosotros. Le iba a sacar, como decimos acá, los trapitos al sol. Le iba a decir, ahora sí venís acá humillado, pues ya no vengas, porque eso haríamos nosotros, porque nosotros somos malos. Pero Dios no es así. Dios es bueno. Y cuando ese papá lo vio, ese papá que representa a nuestro Dios, a nuestro Creador, cuando lo vio que venía harapiento, sucio, maloliente, con la cabeza cabizbajo, destruido, entonces salió corriendo y lo abrazó. Y lo abrazó y le dijo a sus criados, cámbiele la ropa. No lo dejó ni hablar. El señor le dijo, papá, y no, tranquilo mijo, venga, cámbiele la ropa. Póngale el anillo de oro. ¿Cómo así, papá? Sí, mijo. ¿Y se acuerda de ese becerrito que yo tenía engordando hace años para una ocasión especial? Sí, papá, ese que usted quiere tanto, sí. Sacrifiquémoslo hoy, porque hoy vamos a hacer una fiesta. Porque mi hijo estaba muerto y ha revivido. Porque mi hijo tomó una decisión correcta en su vida. Así trabaja Dios. Ese es el amor de Dios. Y el amor de Dios fue expresado en Jesucristo, en su manifestación al mundo en carne. La sangre de ese cordero no iba a cubrir el pecado del mundo. La sangre de ese cordero iba a quitar el pecado del mundo. Así lo había anunciado Dios
a través del profeta Zacarías. Si tú lees Zacarías, capítulo 3, versículo 9, allí Dios por medio del profeta anunció a su pueblo que quitaría el pecado de la tierra en un solo día. Porque en un solo día Adán lo había puesto. En un solo día Dios manifestado en carne también lo quitaría. ¿Y cómo lo quitaría? A través de su sacrificio. A través de la muerte en la cruz del Calvario. A través de su preciosa sangre. Mira lo que dice Pablo escribiendo a los hebreos. Según el capítulo 9, el versículo 12. Dice que cuando Cristo resucitó, ascendió al cielo como nuestro gran sumo sacerdote. Y ofreció esa sangre que derramó en la cruz del Calvario. Ofreció su propia sangre, su propio sacrificio, en el cielo mismo. Así como el sacerdote del pueblo de Israel ofrecía la sangre de los animales que sacrificaban en el tabernáculo de reunión a Dios, y cuando Dios la aceptaba, entonces el pecado de los israelitas era cubierto delante de los ojos de Dios. Ya Dios no conocía a Israel a través de sus obras, sino a través de la sangre de los animales que sacrificaban en el tabernáculo de reunión. Y fue a través de esa sangre que lo vio cuando el profeta Balaán los iba a maldecir. Dios vio a Israel a través de la sangre de los animales que ellos sacrificaban. Y esa sangre cubrió el pecado de Israel. Y Dios tuvo que decir a través del profeta Balaán: no hallo maldad en Israel. Ellos están bendecidos. Ellos no pueden ser maldecidos porque es un pueblo que ha sido bendecido por Dios. Aunque se comportaban mal, aunque eran rebeldes, aunque hacían cosas malas, la sangre de esos animales hacía que Dios los viera con buenos ojos. Dios ve a través de la sangre. Y por eso cuando Cristo ascendió al cielo como nuestro gran sumo sacerdote, según Hebreos 9:12, y ofreció su sacrificio, cuando esa sangre de ese ser inocente que nunca cometió un solo pecado, que obedeció a cabalidad todos los mandamientos que Dios le había dado a Moisés, que vivió una vida impecable, sin mancha, sin arruga, cuando la sangre de ese ser maravilloso llamado Jesucristo fue ofrecida en el cielo mismo, entonces obtuvo para nosotros, los que no merecemos nada, eterna salvación. Obtuvo para nosotros la justificación, la santificación, la redención, la salvación, esa sangre que es la que Dios ve. Ya no Dios no ve los defectos míos ni los tuyos. Dios solo ve la sangre de Cristo. Y esa sangre ha quitado el pecado del mundo. Esa sangre ha quitado el pecado delante de los ojos de Dios. Porque a través de esa sangre sucedió un acto que Pablo explicó en Colosenses 2:11. Un acto que casi nadie entiende. No lo predican en los cultos evangélicos. No te lo van a predicar allá porque no lo entienden. Por eso no te lo predican. ¿Qué dice Pablo en Colosenses 2:11? En Él, en Cristo, en su sacrificio, también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano,
al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Pregúntele a su pastor que le explique ese texto. A ver qué le dice. No lo entiende. Por eso no lo enseña. Y si lo entiende, le da miedo enseñarlo. Porque le da miedo reconocer que el Cordero de Dios quitó el pecado del mundo hace 2000 años. Porque le ha enseñado a su iglesia que hay pecado, que usted está en pecado. Ay, es que mire, hay que arrepentirse del pecado. El pecado sigue vivo, sigue predicando pecado cuando el Cordero de Dios lo quitó hace 2000 años. Es un ignorante de las Escrituras. Y no sabe que al enseñarle a la gente que todavía hay pecado, está teniendo por inmunda la sangre de Cristo, está pisoteando al Hijo de Dios, está haciendo afrenta al Espíritu de gracia, está diciendo Cristo no hizo nada. Cristo no es el Cordero de Dios. Cristo no quitó el pecado. Porque ignoran estas cosas. Entonces salen los sabelotodos a decir, no, es que Él sí lo quitó, pero usted tiene que arrepentirse para que se lo quiten. Desconocen las Escrituras. Porque Pablo en Romanos 5:18 lo explica claramente. Que el pecado entró al mundo por la desobediencia de un hombre. De la misma manera, por la obediencia de uno, de Jesucristo, el pecado salió de la tierra. Y si es de la misma manera, esa manera no la puede cambiar usted, pastor. Porque Adán lo puso y Cristo lo quitó. Romanos 5:18. Lea su Biblia. Y si usted tiene que arrepentirse y bautizarse para que el Cordero de Dios dice que le perdone el pecado y se lo lave, entonces ya no es de la misma manera, como lo explica Pablo ahí en Romanos 5:18. Lea su Biblia. Lea su Biblia. ¿Sabe por qué predica usted arrepentimiento y bautismo? Porque usted no ha hecho diferencia entre las cosas viejas y las cosas nuevas. Usted cree que Cristo en los días de su carne es lo mismo que el Cristo resucitado. Usted no entiende que Cristo en los días de su carne vivió sujeto a la ley y tenía que enseñar lo que la ley enseñaba. ¿Y qué enseñaba la ley? Obediencia a los mandamientos. Y si no los cumplías, arrepiéntete y bautízate para alcanzar la salvación en ese viejo pacto. Usted no entiende que cuando ese Cristo murió, resucitó, ascendió al cielo, presentó su sangre, entonces ese viejo pacto de la ley en el que usted todavía vive, pasó. Si usted todavía cree que tiene que arrepentirse y bautizarse para alcanzar la salvación, usted vive bajo la ley, bajo el viejo pacto. Usted tiene 2000 años de atraso en la cabeza. Usted no entiende que cuando Cristo resucitó, ascendió al cielo y presentó su sacrificio, el viejo pacto de la ley acabó y entonces comenzó el nuevo pacto de la gracia, donde nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición, sin hacer nada, solo creyéndolo. Usted no entiende eso, por eso usted no enseña eso, por eso usted enseña los rudimentos de la doctrina de Cristo. Usted tiene 2000 años de atraso en su cabeza. Usted no está teniendo en cuenta la sangre de Jesucristo. Usted enseña eso porque usted no entiende. Usted no es un escriba docto en el reino de los cielos. Usted no sabe hacer diferencia entre las cosas viejas que ya pasaron y las cosas nuevas en las que estamos ahora. Usted vive en las cosas viejas, anda en el viejo pacto de la ley, anda en la vieja creación. Usted no entiende que la sangre de Cristo
Así como la sangre de esos animales cubría el pecado, la de Cristo quitó el pecado para siempre. Por eso Pablo nos presenta muertos al pecado, como que ya no podemos pecar más. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. Cristo es el Cordero de Dios que ¿qué? Que quita. ¿Qué es quitar? Si yo tengo algo acá y lo quito, sigue ahí. ¿Cómo va a seguir ahí si ya lo quité? La sangre de Cristo tiene el poder de quitar el pecado del mundo. Entonces los niños en Cristo dicen, sí, vea, yo antes bebía y ya no bebo porque la sangre de Cristo me limpió y ya no bebo, ya no peco. Ellos piensan que eso es lo que hace la sangre de Cristo. La sangre de Cristo fue presentada en el cielo mismo hace 2000 años y fue aceptada. Y cuando fue aceptada se le puso fin al viejo pacto de la ley y se le dio comienzo al nuevo pacto de la gracia. Y cuando fue aceptada, fuimos bendecidos con toda bendición en Cristo. Y cuando fue aceptada, entonces recibimos la redención, la santificación, la justificación en esa sangre de Cristo. Por eso Dios nos ve a través de Cristo, de su sacrificio. Dios no ve nuestras maldades. Colosenses 2:11. ¿Qué pasó cuando Cristo murió? Que este cuerpo pecaminoso carnal fue separado de nuestro hombre interior, de nuestro espíritu redimido. Porque cuando Cristo murió, nuestro espíritu fue redimido, el cuerpo no. Cuando Cristo murió, el espíritu fue redimido, fue santificado, fue perfeccionado, fue hecho completo en Cristo Jesús. Pero este hombre exterior, este hombre carnal, este cuerpo en el que habita ese espíritu, en él fue condenado el pecado, Romanos 8:3. Entonces, como en él fue condenado el pecado, ¿qué hizo Dios? Lo separó de nuestro espíritu redimido. ¿A través de qué? De la circuncisión de Cristo, que enseña Pablo ahí en Colosenses 2:11. Por eso él dice, en él, en Cristo, también fuisteis circuncidados. Mira que explica, con circuncisión no hecha a mano, no es algo físico, es algo espiritual. Dice, ¿y qué pasó cuando se dio esa circuncisión? Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en esa circuncisión de Cristo. Mire lo que hizo Dios. Cuando Cristo murió en el Calvario, separó de sus ojos el cuerpo pecaminoso carnal de nuestro espíritu redimido. Así como los israelitas cogían al niño a los 8 días de nacido, vea, le cortaban el prepucio, cogían ese prepucio y lo separaban del cuerpo y lo desechaban. Cuando Cristo murió, Dios cogió este cuerpo físico de nosotros y también lo separó de nuestro espíritu redimido y también lo desechó, porque ¿sabe qué? Lo crucificó en la cruz juntamente con Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 6. Por eso Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado en su cuerpo carnal. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Porque él sabía que Dios ya no veía a Pablo, veía a Cristo en Pablo, por la sangre. Por eso Dios veía a Pablo santo, sin mancha, sin arruga ni cosa semejante. Por eso Dios ve a este servidor santo, sin mancha, sin arruga ni cosa semejante. Por eso Dios te ve a vos santo, sin mancha, sin arruga ni cosa semejante. Porque es que hay una sangre que habla mejor que la de Abel. Hay una sangre
que es mejor que la de los toros y los machos cabríos. Es la sangre de Dios manifestado en carne, y esa sangre tiene valor, pero tiene valor cuando vos entendés que esa sangre es suficiente para salvarte. Pero si vos todavía decís que hay pecado en la tierra, estás teniendo por inmunda esa sangre. Estás pisoteando al Hijo de Dios. Si vos decís que todavía el pecado tiene vigencia delante de Dios, que porque la gente se maneja mal, entonces vos no entendés la Biblia. Vos no entendés que Dios no nos ve, sino a través de la sangre. ¿Por qué crees que Dios le dijo a Balaán que Israel era un pueblo bendito? Porque se manejaban bien, ellos se manejaban mal. Pero había una sangre que permitía que Dios los viera con buenos ojos. Nosotros también tenemos una sangre sobre nuestras vidas, y es la sangre de Cristo. Y por eso Dios, a través de esa sangre, ya no ve nuestros defectos, ya no ve nuestros errores, ya no ve nuestros pecados, aunque los cometemos. No los ve, porque Él ve a través de la sangre de Cristo. Por eso, a través de esa sangre es que hemos sido aceptados por Dios. Es por la sangre de Cristo. Eso no es que porque usted va al culto y lee la Biblia. Eso no es porque usted usa bata larga y pelo largo. Eso no es por eso. O porque habla en lengua en el culto. Eso no es por eso. Es por la sangre de Cristo que hemos sido justificados. Es por la sangre de Cristo que hemos sido santificados. Es por la sangre de Cristo que hemos sido redimidos. La sangre de Cristo es la que cuenta, no tu comportamiento. Dios ya no te conoce en carne. Dios te conoce en espíritu. Dios separó de tu espíritu redimido tu cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Colosenses 2:11. Dios no te conoce en carne. Para Dios la vida física suya ya pasó, porque fue crucificada con Cristo hace 2000 años. Él te conoce en tu espíritu redimido. Y en tu espíritu redimido estás completo en Él. Estás completo en Cristo. Dios nos ve a través de la sangre, no a través de la vida cotidiana. Porque si fuera así, nadie sería salvo. ¡Nadie! Nadie sería salvo. Si fuera así, nadie sería salvo. Nadie. Si fuera por las obras, nadie, porque nosotros somos malos. El único bueno es Dios. Pero el amor de Dios es tan grande que salvó a los malos, aunque los malos no merecemos nada. Es por la sangre de Cristo. Es lo único que vale ante Dios. Es por la gracia de Dios, por el favor de Dios, por la misericordia de Dios, es que podemos ser salvos. No por tu comportamiento. Si fuera por tu comportamiento, podías sacar pecho como lo haces ahora. Que sacas pecho con la Biblia en la mano. Es que yo sí soy santo. Es que yo sí le obedezco a Dios con esa soberbia, esa arrogancia. Eso no es por eso, es por la sangre de Cristo. Porque por las obras no es. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios. No por obras, para que nadie saque pecho, para que nadie se gloríe diciendo, es que yo sí obedezco, y ese otro es un pecador. Para eso es. Por eso es que Dios no permite que seamos salvos por obras, para que nadie le saque pecho a Dios. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si andas en buenas obras, deja de sacar pecho, arrogante y soberbio. Deja de sacar pecho,
que eso no es por vos, son buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduvieses en ella. Así de sencillo. Te invito al próximo tema. Bendecidos, así estás, bendecidos con toda bendición espiritual.